¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Te saluda Omar Cervantes, tu servidor, especialista en recuperación de adicciones, en codependencia, bienestar personal. Soy coach en fitness, en wellness, soy Master Reiki y estoy a tus órdenes. Y vamos a empezar esta transmisión en este espacio ya tradicional, la alegría de vivir. Vamos a esperar a que se conecten algunas gentes que nos acompañan en la red y el día de hoy vamos a tocar el tema ¿es normal lo común? Te espero unos 30 segundos a que te conectes y empezamos esta transmisión. Para quienes me dicen, oye, ¿por qué no dejas el celular? A ver, perdón, en un celular, en un dispositivo grabo y transmito y en el otro de repente, porque ya tengo problemas de la vista, es con el que leo tus mensajes y bueno, también de repente aquí tengo algunas anotaciones que me ayudan a guiarme en lo que vamos a tocar en la transmisión en turno. Así que discúlpame si de repente piensas que estoy atendiendo el celular o que si es un acordeón o que si todo lo traigo escrito. Es simplemente un teleprompter. No profesional, pero sí de alguna manera que es útil para poder comunicarme contigo de la mejor manera. Vamos a esperar un poquito más en lo que se reúnen algunos más en esta transmisión. Hoy es sábado 10 de marzo y estamos aquí con mucho gusto en este espacio, la alegría de vivir. Gracias a todos los que ya se están conectando. Y bueno, siempre lo he dicho en estas transmisiones y semana a semana, hoy lo repetimos. Donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del poder superior, en mi caso Dios, como yo lo entiendo. Así que aquí estamos reunidos, nos estamos poniendo de acuerdo, así que vamos a dar por inicio esta transmisión. Queda aquí el video en nuestras redes, para que si no tienes oportunidad de verla en vivo, con mucho gusto compartimos este espacio para que tú puedas verlo, comentarlo, escribirnos y por qué no también compartir si en alguien le puede servir. Vamos a iniciar, como ya es tradicional, este espacio comentando acerca de nuestra publicación semanal de este jueves en el periódico Milenio Diario Puebla, que se publica los jueves de cada semana, y el de este jueves pasado abordó un tema muy importante, que es la admisión, la estadística que comprueba que en América Latina y en México hace falta mucho por hacer en materia de prevención. La semana pasada se presentó el informe 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes con cifras muy poco alentadoras en materia de prevención de adicciones. Entre los datos que llamaban la atención y que fueron comentados en mi columna semanal, La alegría de vivir, es que se menciona que en el mundo 5% de los casos de enfermedades tienen que ver con el consumo de alcohol y drogas. Y sin embargo, dice el informe de la JIFE, por sus abreviaciones, los países dedican
menos del 5% de sus presupuestos públicos a la prevención de adicciones. Mencionaba también este informe que se presentó la semana pasada en la Secretaría de Salud, que 1 de cada 11 personas tiene acceso a tratamiento de adicciones, refiriendo que debemos de hacer esfuerzos por implementar el modelo de tratamiento ambulatorio por encima del modelo de tratamiento residencial. En primer lugar, porque no todo el paciente adicto es candidato a ser sometido a un tratamiento residencial. El tratamiento residencial tiene sus características, tiene sus beneficios, pero reúne un perfil para poder ser candidato a este tratamiento. En segundo lugar, no hay suficientes centros de internamiento para todo tipo de niveles socioeconómicos en el país. Por tanto, este informe recomienda explorar el tratamiento ambulatorio. Tratamiento ambulatorio que es asistencia a terapia individual con un especialista, asistencia a grupo cuando sea necesario, asistencia también de parte de un profesional médico, psiquiátrico, que pueda acompañar farmacológicamente al paciente. Pero el dato que nos ocupa es que vemos que a nivel internacional, América Latina, México, el crecimiento del consumo de alcohol y de drogas está subiendo exponencialmente en nuestros países, mientras que los esfuerzos de prevención siguen estando limitados. Falta mucho por hacer en materia de prevención de adicciones. Y esto, decía mi columna, es importante que trascienda, es importante que se difundan estas cifras, hablar con la verdad de la realidad, porque al hablar con la verdad admitimos en dónde estamos parados, como una autocrítica de todas las áreas de oportunidad que tenemos como país, para que todos los involucrados, todas las esferas que estamos en el mundo de las adicciones, hagamos cada uno lo propio. La iniciativa privada, las empresas, el gobierno, las instituciones educativas de salud, la sociedad civil, los medios de comunicación, todos y cada uno hagamos lo que nos corresponde en materia de prevención. Y terminaba mi artículo diciendo que si a este informe agregamos los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017, en el que entre otros datos relevantes se indica que en tan solo 5 años en nuestro país se duplicó el consumo de marihuana y alcohol en jóvenes entre los 12 y los 17 años. Y como lo hemos repetido en muchas ocasiones, al haber un aumento en el consumo, la probabilidad de desarrollar enfermos adictos es superior. Entonces imaginen un país como el nuestro, en el que el consumo entre los jóvenes de alcohol y de algunas drogas como la marihuana están aumentando hasta en 100% en un sector muy vulnerable como es el de los 12 a los 17 años. Y por otra parte, faltan muchos recursos y mucho trabajo por hacer en materia de prevención de adicciones. Esto nos lleva a reflexionar en el tema del día de hoy que queremos compartir contigo. La pregunta de esta transmisión es, bueno, ya tenemos esta realidad, ahora bien, la pregunta que lanzo, ¿es normal lo común? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el consultorio, en privado, en el espacio individual, personal,
muchos de mis pacientes jóvenes, precisamente, entre 18, 20, 22 años, que están apenas en esta lucha de reconocer que pudieran tener un problema, uno de los argumentos que dicen en su casa, en la escuela e incluso en el espacio terapéutico es que todo mundo lo hace. Es que consumir alcohol es normal. Es que en mi entorno todo mundo fuma marihuana. Y luego vamos con los padres de familia. Y algunos padres de familia dicen, ¿cómo le hacemos, Omar, para aislarnos de un mundo en el que hoy lo más normal es que los chavos anden en la fiesta y ahí todo mundo toma, todo mundo se embriaga, todo mundo se divierte de esta manera? Y peor aún, algunas instituciones siguen estando ciegas, escuelas, empresas, instituciones, en las que pensando todavía que esto es un tabú, tratan de ocultar la realidad y niegan que en sus centros de trabajo, en sus centros educativos, en sus instituciones, esté aumentando el consumo patológico de alcohol o el consumo de alguna droga. Y entonces recuerdo, cuando yo era mucho más chavo, este es uno de los argumentos que ponemos todos los adolescentes en algún momento de nuestra vida. Y se lo decimos a nuestros padres. Es que todo mundo lo estaba haciendo. Yo todavía recuerdo a mi madre, en paz descanse y Dios la tenga en su santa gloria, cómo de repente, cuando yo le decía, es que todo mundo lo hace, me decía, a ver, hijo, entonces tú eres peor que un animalito. Y si todo mundo hace una cosa, entonces tú vas ahí y la repites. Entonces, si tus amigos te dicen, haz esto, lo haces. Si tus amigos te dicen, tírate de la azotea, te vas a tirar. Si tus amigos te dicen, mete la cabeza al excusado, la vas a meter. Bueno, yo fui criado en la década de los 70s, 80s, en la que efectivamente así reaccionaban nuestras madres. Nuestras madres decían, a mí no me importa lo que digan ni lo que hagan tus compañeros, porque entonces eres tontito o qué tienes, porque si ellos te dicen que hagas esto, lo vas a hacer. Y entonces te quedas tú, pues no, si alguien me dice que me meta mi cabeza al excusado, no la voy a meter. Si alguien me dice que me aviente del tercer piso del edificio, no lo voy a hacer. ¿Qué sucede entonces? Este argumento no es nuevo. Este argumento de es que todo mundo lo hace, no es algo nuevo. Hoy vemos como normal que hoy los chavos empiezan con el precopeo. Que a veces el precopeo empieza después de comer. O sea, vamos a ponernos en ambiente con el precopeo. ¿Y dónde es la reu del precopeo? Y todos van para allá. Y luego de ahí al antro. Y luego de ahí al after. Y entonces los papás de repente dicen, ¿y cómo no le voy a dar permiso a mi hijo o a mi hija si todo mundo lo hace? Y luego los chavos dicen, es que ¿cómo no voy a ir si todos mis amigos lo hacen? Y la pregunta aquí ¿es normal lo común? Para ello me di a la tarea de hoy buscar algunas definiciones. ¿Qué es normal y qué es común? Lo común, dicen las definiciones, es lo que es aceptado en un grupo comunitario. Es una regla, un uso y costumbre dentro de un grupo que se vuelve común. Lo normal, aquí habla ya de un valor positivo o negativo. Lo normal, y tiene que ver con la ética,
es lo que resulta correcto para un grupo de personas bajo ciertas normas, de donde viene la palabra normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En algunas comunidades pueden resultar comunes, valga la cacofonía, algunas prácticas, el consumo de algunas sustancias, algunas conductas colectivas, porque en esos grupos los usos y costumbres establecen que es un factor de identificación y de pertenencia. Sin embargo, en otro grupo completamente al extremo hemisférico de esa comunidad, eso que en algún lugar es común, en otro lugar puede convertirse en algo prohibitivo. En la actualidad hay sociedades y grupos donde en pleno siglo XXI la poligamia, sobre todo masculina, sigue estando aceptada, mientras que en otros grupos de Occidente la poligamia, la infidelidad o la promiscuidad es completamente sancionada. Entonces, si nos vamos a los usos y costumbres, evidentemente este grupo puede defender su argumento y este grupo puede defender su argumento. Ahí es donde entra las políticas públicas, y en materia de salud, una política pública debe establecer como normal lo que es correcto o natural y que transgrede el bien común de los demás cuando es incorrecto. Vamos a analizar. En los 70s, 80s, estaba permitido y era bien válido fumar tabaco en el autobús, en el cine, en el avión y en lugares públicos. ¿Qué pasa? El debate del uso del tabaco durante varias décadas hoy nos ha llevado a que, al contrario, en sitios públicos está prohibido fumar tabaco o cualquier derivado del tabaco, dice la leyenda. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? Porque la política pública establece que, si bien es cierto el fumador tiene derecho, no tiene derecho a transgredir el bien común. Ahora, hablando de normalidad, la antítesis de la normalidad es la anormalidad. Alguna vez en uno de mis primeros videos hace tiempo, preguntaba acerca de qué es lo que lleva a los adictos a consumir. ¿Es el sabor de la sustancia o es el efecto? Y la mayoría de los adictos nos refieren que lo que buscan es el efecto, la sensación que les provoca el tabaco, el alcohol o alguna otra sustancia. Decíamos, inclusive, es antinatural meter humo a tu organismo para generar una sensación de placer que hoy sabemos viene de la dopamina. Es antinatura inhalar sustancias, inyectarse sustancias, es antinatural. Es anormal. El organismo no fue hecho para meter una sustancia tóxica al cuerpo. El organismo no fue hecho para intoxicarse. Entonces, lo normal es mantener la salud. Y para mantener la salud hay que evitar la toxicidad de las sustancias. Ahora bien, redondeando la idea, el que todo mundo lo haga y se vuelva común no quiere decir que sea normal. Y mucho menos quiere decir que sea lo correcto y que sea sano.
Yo les digo muchas veces en el consultorio, cuando llegan ya a diagnóstico para ver si ya cruzaron la barrera entre ser un individuo con abuso de sustancias o un drogodependiente o un adicto. Y lo primero que les digo es una frase que me encanta. Nadie se forma en la fila de las tortillas a comprar bolillos. Si estás aquí es porque tienes ya esa duda, porque ya tuviste algunos síntomas que te hacen creer y pensar que eres adicto. Entonces, para llegar a esto, estabas formado en la fila. Si bien es cierto, hemos reconocido, y profesionalmente hay que decirlo, no todos los que usan sustancias van a convertirse en adictos. Sin embargo, el uso repetido, la frecuencia, el tiempo y la intensidad son factores que van a contribuir para que desarrolles la adicción. Entonces les digo a todos estos que dicen, es que todo mundo lo hace. Les digo, ok, hay que ver las estadísticas. Si todo mundo lo hace, pero el 30% de la población desarrolla la adicción, tu apuesta es una apuesta temeraria. Estás apostando a que eres del 70% de la población que no le va a pasar nada. Pero, ¿qué tal si eres de ese 30% que sí va a desarrollar la enfermedad? ¿Qué tal que del grupo de 10 amigos, tú eres de los 3 que vas a salir con el premio del tigre? Te vas a sacar la rifa del tigre y eres el adicto en potencia. Entonces, no es un argumento el decir que porque todo mundo hace algo y es común, eso lo empecemos a ver con normalidad, pensemos que es correcto y nos quedemos cruzados de brazo. Hablando de las estadísticas que yo acabo de referir hace un rato, dice el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que los países le dedican menos del 5% de sus presupuestos a prevención de adicciones. Y dice la Encuesta Nacional de Adicciones que de 2011 a 2016 se incrementó el consumo de alcohol y marihuana en 100% en jóvenes entre 12 y 17 años. Entonces, podemos pensar, pues eso es común, ya las autoridades dijeron. Y entonces yo pregunto, si eso me llega a pasar a mí, a mi esposa, a mis hijos o a algún familiar o conocido cercano en mi entorno, ¿lo voy a ver como algo común? O al revés, soy todavía de los que pienso que a mí no me va a pasar y que solamente va a pasar de mi casa hacia afuera, que eso pasa en otras escuelas y no en la mía, que eso pasa en otros centros de trabajo y no en el mío. Y voy a quedarme cruzado de brazos viendo que pues es una tendencia internacional. El vacío con el que viven hoy los seres humanos hace imperativo que busquemos alguna otra solución para nuestra evolución y nuestro contacto espiritual, y entonces vamos a recurrir a sustancias, a drogas, a experiencias espirituales. Vamos a contratar un paquete turístico para consumir ayahuasca. Vamos a contratar un paquete turístico para ir en busca de hongos alucinógenos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que las adicciones son una enfermedad incurable, progresiva y que puede ser causa de muerte, no podemos ver que no pasa nada. No podemos pretender ser ciegos. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tampoco podemos irnos al extremo y aislar a nuestros hijos y decir, te voy a criar en una burbuja, en una caja de cristal en la que estés lejos del mundo y sus peligros. Tampoco podemos ir en contra de las tendencias internacionales, pero sí tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de prevención y hablar de frente
como es la idea en estos espacios. Las drogas hacen daño. La marihuana, chavos, hace daño. La marihuana causa adicción. La marihuana es una de las sustancias más difíciles de desintoxicar de tu organismo y por tanto más difíciles de tratar en un proceso de recuperación cuando ya hay adicción. Y el que no me crea, tengo oferta de chavos rehabilitados del consumo de marihuana que están dispuestos a venir a este espacio a compartir su testimonio y decir cómo les fue. El alcohol en exceso causa alcoholismo, es una enfermedad. El que todos los chavos estén en este mood de precopeo, antro, after, no quiere decir que tú vas a salir inmune. Es importante tener información. Como dicen los grupos de alcohólicos anónimos, no estamos en contra de la industria que comercializa y vende bebidas alcohólicas. No estamos en contra de que consumas alcohol, pero tienes que tener toda la información para saber cómo se puede ir desarrollando el alcoholismo como enfermedad. ¿Cuáles son los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud para decir esto es lo normal y esto es lo anormal? ¿Cuáles son los síntomas diagnósticos de la enfermedad? ¿Cuáles son las historias que nos narran esta creencia de que no iba a pasar nada? ¿Cuánta gente talentosa no echó a perder su vida porque pensó que era inmune? Porque todo mundo hacía esto. En este libro que ya está circulando, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, de tu amigo y servidor Omar Cervantes, aquí viene contenida una historia real, la historia de Tommy, la historia de un adicto como millones en el mundo, que nos narra cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo empezó a consumir, cómo se desarrolló la adicción, cuál fue el fondo que tuvo que tocar y cuál es todo el camino que ha tenido que andar en la recuperación. Para los que piensan que estoy promoviendo el libro y me dicen, oye, ¿por qué en tus videos promueves los libros? A ver, en primer lugar, esta página, el libro y toda mi plataforma se llama La alegría de vivir. No estoy vendiendo un libro, estoy poniendo a tu disposición un ejemplar con una historia verídica, auténtica y real. Al contrario, yo agradezco a todos los que lo han leído. Hoy recibí un mensaje por WhatsApp de un amigo regiomontano, un lector de un gran nivel literario, donde me decía, te felicito primero por haberte atrevido a escribirlo. Segundo, por hablar en ese lenguaje en el que le hablas a los lectores comunes y corrientes. Y tercero, por estar en esta labor de ayudar a que se quite la venda de que las adicciones no pasa nada. Esta historia de Tommy pasa justamente por uno de estos capítulos. El capítulo, si no me equivoco, se llama Tommy y la pandilla, el mundo y sus riesgos. Tommy fue de estos muchachos que a los 13, 14 años empezó a fumar, empezó a beber. A los 15 años lo más normal en su grupo era beber, emborracharse, y tuvo que vivir su historia hasta tocar fondo y ser uno de los que salió con la rifa del tigre del alcoholismo. Ahora bien, no pretendo cambiar los usos y costumbres. No pretendo que en todas las mesas del universo haya abstinencia. Simplemente, mi labor primero es prevenir a los que aún no están ni siquiera en edad de consumir, atender a los que ya están consumiendo y tratar a los que ya desarrollaron la enfermedad. Esa es mi labor como especialista en recuperación de adicciones y la codependencia de la familia.
y que si tú vas a beber o tomas la decisión consciente de fumar un cigarro, que estés muy consciente de sus riesgos, de sus consecuencias y de cómo evoluciona la enfermedad. Pero hoy quisiera hacer esta reflexión. La pregunta, el título de este video ¿es normal lo común? Por supuesto que no necesariamente es normal lo común. Si algo está atentando contra tu vida, contra tu dignidad, contra tu salud física, mental, emocional y espiritual, por supuesto que no es normal. Lo normal es estar saludable. Lo normal es estar sano. Estar intoxicado es anormal. Sin embargo, como profesional de las adicciones, no me gusta entrar en el terreno de lo correcto y lo incorrecto. No me gusta entrar en la moralidad. Me gusta más bien darte las herramientas para decir que si el mundo actual está evolucionando hacia ciertos senderos, donde de pronto se convierte en común algo que en otros momentos pudiera no haber sido normal, ese es el momento en el que debemos actuar, educando, informando, dando talleres de vida, dando herramientas alternativas. ¿Por qué los chavos están en esa necesidad de hacer lo que otros hacen? Porque se sienten pertenecer, porque se sienten aceptados, porque se sienten aprobados. Lo hemos dicho muchas veces. El clan, la pandilla, como se le llama sociológicamente, muchas veces es más fuerte que la familia de origen. El clan, el grupo social, a veces es más poderoso que las instituciones como la escuela, la iglesia. Por supuesto, la familia en algunos lados ha quedado rebasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender el momento y el ciclo de vida que hoy, como universo y como país, estamos viviendo. Tenemos que entender a los jóvenes de esta generación. Tenemos que ser empáticos con ellos, conocer sus necesidades, saber de qué adolecen, por qué están consumiendo, por qué están optando por conductas destructivas. Tenemos que darles alternativas. En materia de prevención se llama disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. ¿Para qué? Finalmente son seres humanos que están en evolución, en una búsqueda, como la búsqueda permanente que tenemos todos los seres humanos. Entonces, hablemos de frente de las cosas, sin escandalizar, sin moralizar, sin pretender dar lecciones de moral, de religión o de valores. Simplemente las cosas por su nombre como son. Tú te quieres emborrachar, es tu decisión. Por eso, el alcohol es una droga legal y permitida, como el tabaco, como en algunos lugares del mundo ya lo es la marihuana. Pero el que sea legal no exime de que te pueda dañar. Por eso las leyendas obligadas también como política pública a decir el abuso perjudica la salud. Es una decisión tuya, pero al final de lo que se trata es que tengas la información. Y como nadie experimenta en cabeza ajena, que tengas testimonios, que vivas tu historia, pero que sepas que cuando se prendan los focos rojos y lo normal en otras gentes empiece a hacerte daño a ti, en ese momento es importante pedir ayuda, pedir información y saber qué hacer. Así que yo terminaría esta transmisión diciendo, me encanta este filósofo pensador Osho, criticado por algunos grupos religiosos. Yo, en lo personal, recojo la esencia de su pensamiento humano. Y él dice que los grandes seres humanos que trascienden, que son felices
y que le encuentran un propósito a su vida son aquellos que se dan permiso de cuestionar el dogma. Porque ni todo lo que te dicen es cierto, ni todo lo que te dicen es para ti. Y me refiero a valores positivos y negativos. Crea tu propia conciencia, sé autocrítico, cuestiona los planteamientos que hace la sociedad, cuestiona tu grupo. Hace algunos años, el segundo de mis hijos, lo voy a balconear porque es un muchacho muy tenaz, que no pasa nada si lo menciono, pero hace poco llegó, bueno, no hace poco, ya hace algunos años, llegó con algunas copas encima en su adolescencia. Tuve una plática de padre e hijo, le pregunté, ¿qué pasó? Su respuesta fue, es que estábamos jugando FIFA en el Xbox y el que perdía se tenía que echar un shot. Y entonces yo perdí varias veces y pues me tomé varios shots y se me pasaron las cucharadas. Y me acordé de esto con lo que empecé el video hace un rato. Le decía, entonces, si el castigo hubiera sido aviéntate del edificio, como decía mi madre, ¿lo harías? Pues claro que no. Entonces, si no harías algo que tu lógica te dice, aunque pierda, no voy a hacer algo que esté en contra de mí, ¿por qué si ya te sentías mareado, aunque siguieras perdiendo, no pudiste decir, no gracias, ya no juego, ya no quiero tomar? Por ese sentido de pertenencia. Afortunadamente su propia historia después le dio la mejor lección, mucho más de lo que yo pudiera haber hablado con él. Y un día me dijo, en una de estas andanzas, uno de sus amigos se puso muy mal, lo tuvieron que meter al baño, lo tuvieron que dar de regaderazo, le tuvieron que bajar un indicio de una posible congestión. Llegó mi hijo espantado y me dijo, pa, ahora sí ya te creí, ya vi que sí puede hacer daño. Y fue la mejor manera que él entendió que se puede tomar una copa, pero que tiene que tener un respeto y no dejarse llevar por la circularidad del todo mundo lo hace. Es que es lo común, es lo normal. Amigas, amigos, lo común no necesariamente es normal. Y termino esta transmisión justamente anunciando el tema de la próxima semana del que nos han pedido que hablemos. Porque hoy de repente se han vuelto comunes las relaciones tóxicas. Pégame pero no me dejes. Es que estoy muy enamorada y muy enamorado y a lo mejor me lo merezco. Y como no es lo normal sufrir por otra persona, pues la próxima semana aquí nos vemos en este mismo espacio. Saludos, querida Coco. Un abrazo con mucho cariño para ti y para toda la familia. Nos vemos la próxima semana en este espacio, donde vamos a hablar las relaciones tóxicas. ¿Son normales? ¿Amar duele? ¿Amar es sinónimo de sufrir? Ámate a ti mismo y ahí encontrarás la respuesta. Como siempre, mis mejores deseos. Termina este fin de semana lo mejor posible. Cuídate, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Estoy a tus órdenes en mis redes sociales, en esta página, la página de La Alegría de Vivir, el libro, en mi página de especialista en adicciones, que es Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación de Adicciones. Mi correo electrónico, omarcervantesrodriguez.esp@gmail.com. Y mensajes de WhatsApp, estoy para servirte, 22 26 70 71 32. Que Dios te bendiga, cuídate, gracias. Y recuerda, hay un camino de las tinieblas, de la luz, a la alegría de vivir. Buenas tardes.